Carlos, hola, Moni, qué gusto estar contigo. Qué gusto recibirte. Oye, por primera vez, lo hemos buscado mucho a Carlos Mota para intervenir en este espacio, pero aquí te tenemos bienvenido. Muy importante lo que dices, efectivamente. Yo creo que, así como lo describes, pues realmente lo tendríamos que pensar como una industria. Sí. Es una industria, todo lo que tiene que ver con la religión es una industria grande, sí, legal, por supuesto, legítima, y así como se dice la religión mueve montañas, sí, pues también se podría decir montañas de dinero, porque efectivamente sí, es así. Ahora con las cifras que veíamos, sí, me puse a revisar, por ejemplo, lo que dice el Foro Económico Mundial, sí, y clasifica en 3 grandes rubros lo que se mueve de dinero, sí, en relación con temas religiosos. Uno son las congregaciones, tal cual, las órdenes religiosas, como pues gestionan escuelas, sí, gestionan pues el propio santuario, como por ejemplo ahora en la Basílica de Guadalupe, hospitales, por ejemplo, y es un montonal de dinero eso. Sí, claro. Las congregaciones directamente lo hacen. Yo estudié, por ejemplo, mi primaria, secundaria y preparatoria en una escuela religiosa con hermanos maristas, ¿no? Sí. Pues claro, ahí hay un negocio, ahí hay dinero. 2, las asociaciones, que son pues instituciones no necesariamente de congregaciones, pero que también están inspiradas por la religión y que, como por ejemplo el Ejército de Salvación en los Estados Unidos, que ha crecido, y esas asociaciones también gestionan hospitales, algunos centros educativos, y también están pues motivados por el tema religioso, sí, y mueven mucho dinero. Sí. Y en tercer lugar, dice el Foro Económico Mundial, está lo que tiene que ver con los negocios directos, es decir, hacer negocio directamente con religión, por ejemplo, la comida kosher. Está inspirada para la religión judía, pues en las premisas de esa religión, y a partir de eso pues tú generas un producto. O por ejemplo aquí en la Ciudad de México yo crecí cerca de la librería parroquial de Clavería, que es una librería muy famosa, sí, en donde se venden muchos libros de religión, sí, y otros libros también, pero bueno, pues es un negocio tal cual, ¿no? Entonces son los 3 grandes rubros: congregaciones, asociaciones, y las etapas del y año. negocios a ver, directos, en Semana Santa se come más pescado y entonces ahí sube la venta en los mercados y en el mercado incluso de importación, porque nos volvemos cada vez más gourmets, sí, cada vez más. Aquí en La Viga, ¿no? Ajá, por ejemplo, o aquí en La Viga, sí, exacto. Habría que decir, fíjate, el Foro Económico hace un estudio muy interesante para el caso de Estados Unidos, que es donde más datos hay. Ahí se habla de alrededor de $1.2 billones, digamos, de toda la derrama que genera esta industria. Sí. Esto representa más o menos como un medio punto porcentual del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, que son como 20 trillones o 20 billones de dólares. Yo hice un ejercicio... Sí, nos traías una gráfica que yo no sé si ya la podemos ver. Esta gráfica es más o menos lo que dice justamente el Foro Económico Mundial. Ahí está. Ahí se ve, mira, cómo la tercera parte son estos azules claros, que son las congregaciones que yo hablaba hace un momento. El azul oscuro es otra casi tercera parte, que son las asociaciones, como quizá los ejércitos de salvación, este tipo de cuestiones. Sí. Y una tercera parte que son los negocios directamente, que es la zona gris, en donde ves seguros médicos, instituciones caritativas, educación superior. Aquí lo vemos allí, universidades como la Ibero, la Náhuac. Acabas de tocar un punto medular. Instituciones caritativas. Ahí también nos podemos ir al tema de los impuestos. Todas aquellas empresas, todos aquellos negocios importantes que hacen obras de caridad porque reciben a cambio un beneficio de impuestos. Fíjate, ¿no?, que el Servicio de Administración Tributaria, el SAT de México, lo que nos dice es que las congregaciones, por actividades directamente relacionadas con la religión, no pagan, no causan, no son causantes de ISR y tampoco del impuesto al valor agregado. Sí. Y sí hay un tratamiento especial para las órdenes religiosas que les permite recibir dinero de los fieles por servicios religiosos. Todo lo que tiene que ver directamente con la religión no paga impuestos, pero si la orden religiosa u otras asociaciones o instituciones sí hacen un negocio de vender, por ejemplo, libros o servicios específicos que son, pues digamos, para generar utilidad, en ese caso sí pagarían impuestos. Entonces, tiene que quedar muy claro en las declaraciones fiscales cuál fue el propósito de cada actividad. Si fue directamente relacionada para la religión, no paga ISR, no causa IVA tampoco, pero si hiciera un negocio, como me imagino la librería parroquial de Clavería, que es muy famosa aquí en la Ciudad de México, pues es un negocio, ¿no? Compra, vende libros, tiene que pagar impuestos por esa circunstancia. Hice un cálculo, Moni, de más o menos, si aplicamos lo mismo que dice el Foro Económico Mundial para los Estados Unidos al PIB de México, estamos hablando más o menos de $6.700 millones. El tamaño de la industria
En nuestro religiosa país. en nuestro país. Imagínate, Ese sería, 6,000 millones de dólares. de dólares. Sí, tú hablabas hace un momento, se veía las cifras. No sé si podemos ver otra vez la gráfica que se puso hace un momento de México. No la otra. La que traíamos en... porque se hablaba de 10,000 millones de pesos. En los datos que estábamos dando, sí. 1,000 millones de pesos. Nuestras gráficas anteriores. Y en ese caso, lo que podríamos pensar es que el turismo religioso es solamente una parte. Lo que hoy vemos por la Virgen de Guadalupe, las peregrinaciones, solamente una parte, ahí lo vemos, ¿no? Ahí está, mira. De todo lo que ocurre pues como industria en un año en el país. Ahí vemos la derrama económica de 1,200 millones de pesos por la Basílica. Todos los destinos en el país generarían 10,200 millones de pesos, pero solamente esto es una parte, porque ahí no está la educación, los hospitales, por supuesto, las librerías, hasta los recuerditos. El arte, el cine, porque ahí intervienen también todo con la temática religiosa se hacen muchas cosas donde interviene el arte también, y también es un negocio. Al final del día se paga un boleto para entrar a una sala de cine. Y hay gente muy religiosa que tiene dinero y recursos, por ejemplo, para inspirar una película y paga la producción de una película en función de sus creencias. A lo mejor no vino de una orden, de una congregación religiosa, pero sí vino de una inspiración netamente religiosa de una persona laica que quiso aportar. Sí, yo creo que es muy interesante, muy interesante ver esto como un modelo de negocio, particularmente si vivimos en un país como el nuestro, que es un país pues eminentemente católico, eminentemente religioso, devoto, y que tenemos varias fiestas importantes, la del día de hoy sin duda la más, pero tenemos varias fiestas importantes y las fiestas patronales y todo lo que hay de lo micro en las comunidades, en los pueblitos, hasta una fiesta del tamaño de la guadalupana. Y fíjate que en adición a estos números que estábamos viendo, hay todo un debate en el mundo sobre si un país más religioso es más próspero económicamente o no. En general, se dice, de acuerdo a lo que los académicos han investigado, que a menos religión, más prosperidad económica. Es decir, cuando la gente cree más y más y más en temas religiosos, se prospera menos, excepto en el caso del protestantismo. Qué interesante este dato que nos estás dando. Excepto en el caso del protestantismo, porque en el alma del protestantismo está el valor del trabajo y el dinero, por ende. Importante. Y entonces mucha gente con el protestantismo tiene, o justifica mucha parte de la fundación del capitalismo que reina en el mundo. Es sumamente interesante. Por eso hay tantos protestantes que hay, sobre todo en los Estados Unidos, el capitalismo por excelencia. Pero fíjate que hay otro dato interesante, que a más creencia en el infierno, más prosperidad económica. Y eso posiblemente se explica... Nos vamos a seguir portando muy mal, Carlos Mota, no digas para ganar más dinero. Quizás se explica porque la gente puede pensar, Dios me va a castigar en el infierno si no trabajo arduamente. Entonces, para evitar el infierno, mejor me pongo a trabajar. Claro. Pero podría ser la explicación. Entonces, hay mucha especulación académica, filosófica. Bueno, ya le diste una vuelta muy positiva, aunque también el infierno o las formas de infierno en los negocios también son grandes negocios. Sí, pero datos ahí interesantes, tendríamos que hablar de otro tipo de negocios, Así es. ¿no? Más cercanos al infierno. Gracias, Carlos.